Bueno, pues amigos de lacrónica.com, acaba de terminar el discurso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde anuncia 13 determinaciones, 13 decisiones, un conjunto de reformas en el tema educativo, otro en materia social y de seguridad pública. Pues aquí tenemos el día de hoy el honor de contar con la presencia de José Ángel Sáiz Arpagado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Jorge Cervantes Arenas, presidente de la Canaco, quienes nos hacen el honor, el privilegio de estar con nosotros. Estuvieron desde la ceremonia en la cual rinde protesta Enrique Peña Nieto como presidente. La han observado con nosotros, lo mismo que el discurso, hemos estado atentos a él y a las medidas que ha anunciado el nuevo mandatario. Entonces, pues yo quisiera preguntarles, primero que nada, sobre este cúmulo de 13 decisiones. ¿Cuál les parece la más trascendente, la más importante, la que viene a ser la esperada por todos los mexicanos? Jorge, adelante. Licenciado Cervantes. Creo yo que podemos ver que el primer discurso de nuestro presidente se divide en dos partes. Una, la parte de ejes temáticos de su gobierno, en donde establece 5 ejes temáticos, y otra en donde nos habla de decisiones que ha tomado inicialmente en este gobierno. Creo yo que los 5 ejes temáticos, bueno, los vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando, pero lo más importante y lo que debemos tomar más en cuenta son en las decisiones que dijo haber tomado. En estas decisiones pues vemos un contexto de decisiones que eran naturales, como el privilegiar el apoyo a los más pobres, a las mujeres, a los ancianos, que es algo que ya el presidente en su campaña había señalado. Pero vemos también que hay decisiones que solamente las maneja, pero que no dicen que van a consistir, ¿verdad? Como por ejemplo el paquete económico, en donde dice que va a haber 0 déficit, y en donde, bueno, la preocupación ahora sí de todos nosotros va a ser, pues de dónde va a sacar dinero el presidente de la República para cumplir con todos estos ejes temáticos y con todas estas decisiones. Y finalmente, algo importante que sí creemos que va a mover fuertemente al país, pues es la decisión de la reforma educativa, que pues esto nos da idea de que va a ser una limpia. Eso es lo que quiso, o lo que yo estoy entendiendo, que va a ser una limpia en lo intrínseco del sistema educativo, y pues tenemos que ver a ver cómo se van a mover las piezas del ajedrez político en ese tema. Sí, igual que Jorge, yo creo que la primera decisión, que ya venía de anteriores gobiernos, pero dar el apoyo a los menos protegidos, pero yo creo que aquí se hizo mucho énfasis en los pobres, ¿no? Tenemos a casi la mitad de los mexicanos en algún tipo de pobreza. Creo que eso va a ser lo más interesante, que realmente se tome como un compromiso y podamos ver que esos números bajen, no que aumenten como este sexenio pasado, que nos aumentaron los pobres en lugar de disminuir. Porque además tenemos a 1 millón de jóvenes que están saliendo año con año a buscar empleo y no estamos generando ese 1 millón de empleos. Entonces, pues para acabar con la pobreza necesitas generar riqueza. Yo no vi cómo se va a generar esa riqueza. Creo que ahí lo que faltó es ir ligando, no, vamos a hacer esto a cambio de. Lo de educativo, pues creo que va a ser un golpe muy fuerte desde el hecho de decir que pues se tiene que saber cuántos maestros y cuántas escuelas existen en el país, que actualmente la Secretaría de Educación Pública no sabe cuántos maestros hay, ya que el sindicato maneja eso y lo maneja su total libertad. Entonces, esta reforma y hablar de calidad, y para que continúes siendo maestro tengas que ser evaluado, pues vamos a esperar, ¿no? Porque ahí tienes el ejemplo de Oaxaca, ahorita está paralizado y tomado por la sección 22 porque le quisieron aplicar exámenes. Entonces, nada más que nos digan cómo políticamente, entonces si se va a aplicar el Estado de Derecho y no se va a dejar estos desmanes que hacen todas estas secciones de maestros, pues ojalá, lo que queremos ver es orden en este país. A la hora de hablar del desarrollo de la infraestructura, obviamente si hay infraestructura, pues hay empleo. A la hora de hablar de los trenes, a mí me surge la pregunta, ¿y qué vas a hacer con los concesionarios de las vías? Porque esas vías son dueños de Carlos Slim y de su consuegro, la mayoría, el 80% de las vías del país. Entonces,
¿Dónde va a llegar eso? La apertura de la comunicación estuvo casi a punto de decir, desafortunadamente no lo dijo, como los países europeos, que la banda ancha iba a ser un derecho, pero no dijo gratuito. Desafortunadamente, en la mayoría de los países ahorita va a estar siendo un derecho constitucional el que tengas acceso a banda ancha totalmente gratuito, ya que todo el gobierno federal, a través de Comisión Federal, nos lo podría dar en todo el país sin ningún costo. Esperemos que se puedan puntualizar esos puntos, ¿no? Y que estén dispuestos el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a hacer un Estado de Derecho a México, porque ahorita pues no tenemos un Estado de Derecho realmente, ¿no? Se perfila un Estado asistencialista en el discurso de Enrique Peña Nieto, es decir, lo digo por el tema del seguro de vida para jefas de familia, el tema de la pensión universal para adultos mayores de 65 años. Se perfila un Estado asistencialista, un Estado que va a seguir utilizando el subsidio antes que buscar la generación de riqueza en todas las capas sociales. Pues digo, no dijo cómo iba a generar riqueza, no, nada más habló de una reforma hacendaria. Si vamos a tener la reforma hacendaria que todos los países han crecido, es una reforma hacendaria que es muy sencilla, que cualquier ser humano puede presentar su declaración, que todos tus gastos te los hacen deducibles. ¿Por qué hay la informalidad o la ilegalidad? Porque si a mí me hicieras deducible cada compra que yo hago, yo te pediría hasta mi recibo del periódico que compro, pues pediría mi recibo de cuando voy a la tintorería a limpiar un saco, o sea, pediría recibo de todo. ¿Por qué? Porque todo es deducible. Es que si yo estoy gastando, pues eso es una deducción, no debe de ser esto sí y esto no. Y es tan complicado nuestro sistema fiscal que lo único que hace son esos grandes boquetes para que de las 100 empresas más grandes, el promedio nada más paguen 7,000 pesos de ISR anualmente, para que de las 10 empresas más grandes de México reciban en devolución más de 1,700 millones de pesos anuales. Ese es el promedio que reciben. Son datos fríos. Entonces, si realmente queremos quitar esa igualdad, tienes que hacerlo muy sencillo. Son entradas menos todas tus salidas, tus restantes impuestos. Se acabó. Entonces, si realmente está dispuesto el Ejecutivo Federal a hacer esos cambios, sí vamos a ver generación de empleo, sí vamos a ver que la riqueza se va a distribuir y no se va a estar tan concentrada como actualmente está en México. Creo yo que definitivamente sí tiene ese rasgo asistencialista. Nosotros vemos cómo actualmente en todo el mundo el sistema de pensiones cada vez se reprime más, establece tiempos mayores de edad para recibirlo. Me llama la atención que dijo que iba a lanzar un programa, que iba a fortalecer el programa 70 y más, pero dijo que se les iba a dar pensión a todos los de 65 en adelante. Yo me pregunto, Carlos Slim tendrá 65, 66 años, 70 años y ya tendrá derecho a recibir una pensión. O sea, no podemos generalizar. Todos los de 65 en adelante tienen derecho a recibir una pensión y si no la requieren, ¿qué mexicano va a decir, no, yo no la necesito? Digo, pues tenemos una cultura del aprovechamiento a nuestro favor. Entonces creo yo que ahí hay unos elementos importantes. Siento que también abrió la puerta a decir, ¿saben qué? Tenemos que combatir la pobreza y tenemos que unirnos todos, e invito a los jóvenes, a los empresarios, a todos a unirse a combatir la pobreza. Yo espero que se encuentren fórmulas, digamos, de participación para que entre todos podamos combatir la pobreza, pero lo más importante, no démosle un pan o un pescado a nuestros mexicanos pobres, ¿verdad? Enseñémosles a pescar. Siempre lo he dicho, el gobierno no debe de crear fuentes de empleo, porque si crea fuentes de empleo, entonces el gobierno se empobrece, porque ya hemos experimentado que no es muy buen administrador. Y en ese sentido tenemos que fomentar la inversión, y los empresarios son los que debemos de crear fuentes de empleo. ¿Se le olvidó la frontera al señor presidente de la República en su primer discurso? Yo creo que habló general de todo México, no particularizó más que en el caso de los trenes, ¿no? Y en el caso de las grandes ciudades, del transporte público de las grandes ciudades, como siempre, ¿no? Este país parece regido por 3 polos y se acabó 3 ciudades grandes.
que están conurbadas, ¿no? Casi, por decirlo de una manera, ¿no? Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Yo creo que tenemos que ver cuál va a ser la política para la frontera. Habló de la frontera del sur, más no habló de la frontera del norte. Ahí que quizás le faltó hablar de un transporte de tren de Pacífico a Golfo de México, que eso es un sueño que hemos tenido siempre, de poder tener lo mismo para poder ser competitivos, ¿no? Ahí veríamos cómo detonaría, ¿no? Y cómo no se hubiera cancelado el tren, el Punta Colonet. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Yo creo que el gobierno, a la hora que habla el presidente, a la hora que habla que va a mandar una ley para el endeudamiento de los ayuntamientos y de los gobiernos, las finanzas, me imagino que también ahí debe estar incluido también lo que son las nóminas, ¿no? Porque si actualmente ya ves que tienes que tener 60% o menos de tu gasto en nómina para recibir el bono cero, pues así como está Mexicali y están los municipios en este estado que están por arriba del 70-75% de su gasto corriente directo a nómina, pues así están la mayoría de los municipios en el país. Entonces yo creo que ese va a ser también un llamado muy urgente a que la nómina no puede excederse de un 50, 52, 53%, porque entonces haces inviable y no hay inversión. Y si quieres tener inversión y generar que el dinero que recibes de los mexicanos se regrese y genere más dinero, tienes que invertir. Y mientras no tengas dinero para invertir, pagar nóminas no sacas de pobres a nadie, ¿no? Yo creo que la frontera, yo esperaría que el tema de la frontera quedara en el quinto eje temático de las relaciones internacionales, que es importante, ¿verdad? Él habló de fortalecer el mercado interno, pero también habló de hacer presente a México en el intercambio globalizado. Entonces creo yo que ahí pudiéramos entender que tiene un plan para la frontera. En relación a el federalismo, creo yo que ahí a mí me llama mucho la atención que quiera hacer un código penal y de procedimientos penales para todo México, porque eso iría en contra del federalismo y de alguna manera no es lo mismo la situación de Baja California, de Sonora, que de Chiapas. Y recordemos algo que yo siempre he insistido: la fuente formal del derecho, que son las leyes, la jurisprudencia, nace de una fuente real. ¿Cuál es la fuente real? La necesidad del ciudadano, ¿verdad? Si en Baja California no tenemos ganado, pues no vamos a legislar sobre el abijeo, porque no hay ganado, ¿verdad? Si en Sonora no tuviéramos bosques, pues no vamos a legislar sobre el incendio forestal, ¿verdad? Entonces, no podemos, creo yo, hacer un código penal federal que sea el único para regir todo el país. Vamos a ver qué dice el Congreso, vamos a ver, porque tendría que ser una reforma constitucional. Pero en este mismo sentido, creo yo que sí hay una tendencia centralista, se está vislumbrando una tendencia centralista por parte del presidente de la República, y bueno, tenemos que ver porque la situación real de cada estado es diferente, y eso me preocuparía precisamente con el tema de la frontera, porque como decía Ángel, no es lo mismo la frontera sur que la frontera norte, ¿verdad? Allá recibimos, aquí enviamos, ¿verdad? Personas a trabajar. Y de alguna manera, en el sur, nosotros somos la mayor competencia comercial con Guatemala y Belice. Aquí, la mayor competencia comercial es Estados Unidos con nosotros. Entonces, es una realidad completamente diferente y que tenemos que impulsar un poquito más con este nuevo gobierno.